Memo, bienvenido a la mía. Gracias. Gracias por su presencia. Bueno, vamos a dar los resultados para el mes de enero en las cifras de producción y exportación. En producción tuvimos una variación favorable respecto al año pasado de 9.9%. Es importante aquí tomar con cuidado la cifra para los que hacen un análisis detallado de lo que está ocurriendo, porque ustedes recordarán el cambio metodológico que ocurrió en enero del año pasado por parte de General Motors. Y ese cambio metodológico tuvo una baja sensible en enero, casi fue al 50%, por un ajuste que se hizo de metodología. En realidad no cambiaron las cifras. En febrero se recuperaron, tal y como lo habíamos predicho, del año pasado. Entonces, quiero que tomen con cuidado esta cifra porque está comparada con un enero en donde General Motors pues está a poco menos de la mitad. Entonces, así como en enero del año pasado tuvimos que explicar este cambio metodológico y por qué bajó sensiblemente la cifra, pues ahora tenemos que explicar cómo es que la cifra se compara contra un enero que había bajado y entonces nos da casi un 10%, que en realidad no hubiera ocurrido de manera así tan fuerte si hubiéramos tenido la cifra de General Motors. Hay que hacer el análisis, yo ya lo pedí a Daniel, espero que antes de que terminemos podamos ver cuál es la cifra, si, digamos, si General Motors se hubiera mantenido sin ese cambio metodológico, con la cifra más o menos que ha traído, cuánto hubiera salido la producción en vez del 9.9%, solo para que ustedes lo tengan. La cifra que reporta INEGI es 9.9% y es la que estamos reportando aquí. Por cierto, hago un paréntesis para agradecer al equipo de INEGI que pues termina en este mes de enero con un taller que tuvimos para que las marcas AMIA y por supuesto la institución gubernamental, la Agencia de Estadísticas, pues podamos hacer que este intercambio de cifras y publicación de INEGI sea un éxito. Acabamos de probar que lo podemos hacer bien, las cifras están completas. Se completó también un cuadro, por cierto, que quiero que ustedes tengan, no sé si se va a publicar en alguna parte. Sí, se los podemos compartir. En la página. En la página o se los pueden mandar para mí. Muy bien. INEGI pidió el cuadro histórico desde el 2006 y también ofreció que si alguien había tenido ajustes a lo largo del tiempo desde el 2006, pues era la oportunidad de hacerlo, digamos, de limpiar su historia. Esa limpiada de historia pues no debería tener consecuencias y no las tuvo. Las variaciones mayores son 0.1%, digamos, en cuanto a lo reportado en los años anteriores. Pero se los quiero decir para que si alguien de ustedes o el equipo de ustedes de sus medios guardan cifras, pues que las actualicen con estos cambios que las propias marcas hacen en lo histórico. Entonces es desde el 2006 hasta la actualidad y digamos es un histórico que ya estará en la base de datos de INEGI de ahora en adelante. Hacia atrás del 2006 será mía el depositario, el que resguarde la información. Ustedes saben que tenemos muchos años antes del 2006 las cifras que pueden ser consultadas, pero desde el 2006 en adelante es INEGI el que tendrá la cifra actualizada. Nosotros haremos lo propio en las nuestras. Y yo le pido a Daniel que actualice nuestras cifras acorde a estas nuevas versiones que, insisto, son versiones que tienen cambios muy
muy poco significativos. Miren, ahí están, le pedí a Daniel, dame por favor un cuadro con los cambios. Pues vean ustedes, .09, .03, .01, digamos, por ahí hay un año que es más grande, pero nunca llegan a punto algo por ciento, es decir, son muy pequeñas las variaciones, pero son ajustes que las marcas nos están reportando respecto a la cifra reportada en el año aquel a la mía. Entonces, vale la pena que ustedes le echen un ojo, hagan el ajuste de sus propios cuadros. Y bueno, como decía, aprovecho para agradecer a Julio Santaella y a todo el equipo de INEGI, ¿verdad? Por su diligencia en llevar a cabo esta transición desde octubre de AMIA hacia INEGI, que termina en este enero con otro taller, un último taller en el que pues esperamos que los responsables de enviar las cifras de las marcas hacia INEGI pues ya están totalmente capacitados, están con protocolos acordados. ¿A qué me refiero? Bueno, pues los protocolos tienen horarios para las 2 de la tarde del día que tienen que entregar, para las 4 de la tarde del día que tienen que entregar, es decir, y se envían correos casi hora por hora para ir viendo quién ya entregó, quién falta, etcétera. Entonces, a mí me pareció que es algo que ustedes deben de conocer. A mí me enorgullece muchísimo poder decir, de acuerdo a INEGI, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, no es de acuerdo a mía, es de acuerdo a INEGI. Si INEGI hace una validación con todo lo robusto que es una agencia como INEGI, a mí me da gusto que pues la calificación que tenemos es que a mí lo venía haciendo muy bien y que ellos lo que hacen es continuar lo que venía haciendo a mía. Entonces, hago ese paréntesis para decirles que la cifra de producción, exportación y ventas, es decir, las cifras que reportan tanto Guillermo Rosales como su servidor, son cifras de INEGI y son cifras, por supuesto, de las marcas. También me enorgullece mucho, lo digo de verdad, ver una sala tan llena como la que estamos viendo hoy con ustedes, a sabiendas de que las cifras ya fueron publicadas por INEGI, liberadas desde el viernes. O sea, desde el viernes ustedes saben estas cifras. Y sin embargo aquí están. Antes uno podía decir, bueno, están aquí porque les vamos a dar la cifra de producción, les vamos a dar la cifra de exportación. Y venían medios que ya saben que minuto a minuto apenas le dábamos el documento y corrían al pasillo para poder ser los primeros. Y sin embargo, su medio les pide estar aquí. ¿Por qué? Porque hay temas importantes que están ocurriendo para la industria y están esperando ustedes las preguntas y respuestas para poder llevarlo a cabo. Entonces, a mí de verdad me enorgullece tener una fuente como ustedes, ¿verdad? Tan diligentes también en cuanto a darle seguimiento a la industria. Había quien decía que si les dábamos la cifra desde el viernes, pues el lunes no iba a haber nadie en la conferencia de prensa. Yo no tengo problema si vienen 4 gentes, o sea, no ese es el tema. El tema es que ustedes tienen las cifras desde el viernes y sin embargo aquí están. Son ustedes siempre bienvenidos. Este es un esfuerzo conjunto, ustedes, AMDA, nosotros, de todos y por supuesto hasta arriba de INEGI. Y con INEGI, pues, Julio Santaella. Nada más para decirles. A partir del próximo mes cambia la publicación de la cifra. INEGI va a publicar un alcance a lo que había publicado para el año y la publicación se va a hacer un día antes de lo que lo publicamos en este mes. Tuvimos un acuerdo con INEGI de que había un día por ahí perdido, un día que es muy útil para la sociedad conocer la cifra automotriz. Ellos se habían dado un día más
para poder tener la seguridad de que tenían todas las cifras. Les demostramos este año que desde las 4 de la tarde con 5 minutos, una cosa así, de el día anterior al que nosotros queremos que publiquen, ya tienen toda la información. Y sin embargo, porque ya lo habían expresado así, no publicaron al día siguiente, a pesar de que lo tenían desde las 4, sino que publicaron hasta otro día después. Es decir, de las 4 de la tarde de un día al día siguiente no publicaron, hasta el día siguiente publicaron. Eso dándose el espacio a que alguien no cumpliera. Y entonces ya les demostramos que sí se va a cumplir y que regresen al calendario acordado con AMIA previamente. Ustedes verán una publicación de INEGI pronto, porque la Junta de Gobierno lo acordó antier, o perdónenme, quiero decir el jueves, lo acordó, de regresar al calendario propuesto por AMIA, es decir, un día antes de lo que tienen publicado hoy. No sé si ya lo publicaron. No lo han publicado. Lo van a publicar. Entonces, a partir de febrero, estamos publicando un día antes de lo que se publicó en esta ocasión. Es decir, sin pérdida de tiempo. Se cierra las cifras, más tardar 5 de la tarde. Nosotros estamos entregando a las 4:05. Ya habían entregado todas las marcas. Al día siguiente, en la mañana, ¿a qué hora? 8 de la mañana, estará subiendo INEGI sus cifras. Al día siguiente. Y no tomándose un día adicional. Eso nos interesa a todos, les interesa a ustedes. Daniel los tendrá y Pamela al tanto de que en cuanto publiquen el calendario, nuevo calendario para el resto del año, que suple al que publicaron en enero, en diciembre lo publicaron, el de todo el año, van a suplir ese por uno nuevo que les va a hacer llegar Pamela, aunque ustedes lo van a poder ver en la página de INEGI, en donde ajustan a un día antes. Creo que es importante, porque ustedes ahí van poniendo en sus calendarios cuándo ir a checar INEGI, ¿verdad? Seguramente estoy diciendo algo que todo el mundo hace, espero. Y ahí se darán cuenta que el nuevo calendario es un día antes de lo que habían publicado en diciembre. Es una buena noticia. Entonces tenemos que en enero la cifra de producción crece con ese comentario que acabo de decir. No sé si ya hiciste el cálculo, Daniel, te lo encargo. Un cálculo ahorita, hasta antes de que termine la conferencia de prensa, si General Motors hubiera dado su cifra normal, cuánto hubiera sido el crecimiento, para tampoco dar números alegres. Yo sé que el que van a publicar es 9.9, porque es el que dijo INEGI, pero yo quiero que todos ustedes tengan presente que esa cifra pues tiene un componente que no es un componente, digamos, que podemos atribuir al crecimiento de producción, sino a un tema metodológico. En exportación crecimos 4.9% también. Aquí una cifra récord histórica en exportación. La verdad es que las exportaciones simplemente no paran, y eso es una buena noticia. Lo vemos también cuando vemos las exportaciones al mundo y en particular las exportaciones a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos estamos creciendo al 6.9%. 6.9% es pues casi un 45% más de lo que estamos creciendo al mundo. Es decir, en Estados Unidos estamos creciendo más y además en un mercado como el de Estados Unidos que cae 2.1%. A lo mejor para ustedes no es muy relevante, pero fíjense, Estados Unidos en la venta de vehículos nuevos en todas las agencias de los Estados Unidos, la venta cae 2.1%. Lo que nosotros le mandamos a ellos crece 6.9%. ¿Qué significa? Que no solamente vamos con el promedio del mercado, que cayó 2.1%, sino que vamos muy por encima, de tal manera que, digo, es un mes, no hay que tampoco darle tanto peso,
Pero vean ustedes lo que dice el segundo párrafo ahí en su pantalla. Nuestras exportaciones representaron 16.9%, un número nunca antes visto. Y seguramente con los siguientes meses regresará un poco. Nosotros ahorita podemos decir, por las cifras completas del año pasado, pues que andamos por ahí de, Daniel, 14.9% del total de las ventas de autos en Estados Unidos, que ya de por sí era un número muy alto, porque los años anteriores andábamos en 13, 13.5, terminamos el año pasado en 14.9 y hoy empezamos en 16.9. ¿Por qué cambia nuestra penetración? No es más que una regla de tres simple, porque el mercado cae y nosotros crecimos. Entonces le ganamos mercado a alguien. Es la única explicación que puede haber. Y ese ganarle un mercado, pues resulta en 16.9%. Me parece a mí una cifra muy relevante. Y bueno, nuestro segundo mercado sigue siendo Canadá, nuestro tercer mercado Alemania, Colombia, Italia aparece por ahí, Brasil, que era el cuarto lugar, pasa a ser el sexto, en fin, Puerto Rico, Chile, China. Ahí pueden ver nuestros primeros 10 lugares hasta Panamá en el ranking 2019 y pueden ver respecto al anterior, pues cómo cambió. O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, era el séptimo, bajó al octavo, en fin, Brasil era el cuarto, pasó al sexto, Colombia era el quinto, pasó al cuarto, como destino de exportación. Dato interesante, pues que la participación 2019 en Estados Unidos es 78.9%, un número que también tradicionalmente andaba en 73%, Daniel, más o menos. O sea, de ser el 73% del total de nuestras exportaciones, ahorita Estados Unidos es el 78.9%. Se puede leer de dos maneras. Es un tema de nuestra exitosa penetración en Estados Unidos o foco amarillo de que estamos concentrándonos demasiado en Estados Unidos en vez de seguirnos diversificando. Yo lo que digo como economista es, con un mercado que tiene tal capacidad de absorción, no es difícil encontrar este caso. Es decir, si el mercado lo absorbe, hablando de Estados Unidos, ¿por qué lo voy a mandar a Tumbuctú? Es decir, lo mando a mi mercado natural. No hay que olvidar que somos un país que exporta a más de 100 países. Es decir, aunque sean 100 vehículos, pero a más de 100 países. Ahora, ¿por qué? Porque cuando mandas 100, puedes mandar 1000, puedes mandar 5000. Es decir, no es un tema de que no puedas llegar a esos mercados, son 100 países. Pero cuando tienes mercados tan grandotototes como Estados Unidos, Canadá, fíjense, sumen Canadá y Estados Unidos y les va a dar 86% del total de nuestras exportaciones. O sea, Canadá no está ahí, pero Canadá solía ser alrededor del 10% en algún momento. Entonces, hay una recomposición y bueno, pues ahí está. Ahí están nuestras cifras. La balanza comercial, denle seguimiento puntual, por favor, porque estamos a un mes de que cierre el año. O sea, acuérdense que trae 2 meses de rezago Banco de México. Es una cifra que la saca Banco de México con INEGI. Le damos nosotros seguimiento puntual y de acuerdo a ese seguimiento, el cierre de la balanza comercial automotriz es de 75.600 millones, números cerrados. 75.600 millones de dólares positivos. Les recuerdo que el año anterior, en el 2017,
El superávit de balanza automotriz cerró en 70,000 millones, un récord, absoluto récord histórico. Pues ya lo rompimos y apenas es noviembre. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido un gran éxito en valor. Fíjense, ¿cuánto ha crecido el superávit? 16.4%. Si nos vamos a las exportaciones, ahí está arriba, en azul, ¿no le puedes poner el puntero por ahí en 12.7? Miren, no, derecha, ahí. Las exportaciones automotrices en valor, que no es lo que a mí ahora INEGI reporta, lo que nosotros reportamos es autos. ¿Cuánto cambió el número de autos que exportamos? Aquí es cuánto cambió el valor de los autos de un año a otro. Y a noviembre llevamos 12.7% de crecimiento. Las importaciones crecieron al 7.9%, es decir, muy por debajo de lo que venían creciendo. El resultado de que las exportaciones crecen más, las importaciones crecen menos, es que el balance, el superávit comercial de automotriz, es decir, lo que exportamos menos lo que importamos, ese superávit comercial crece al 16.4%. 16.4% de crecimiento en el superávit nos va a llevar a una cifra, yo la estimo claramente arriba de los 80,000 millones, va a estar como por ahí de los 82,000 millones, vamos a ver, pero yo la estimo porque pues que estamos teniendo cifras de balanza comercial por encima de los 7,000 millones de dólares mensuales. Vean en noviembre, 7,260. No aparece porque Dani tiene solo enero-noviembre, pero el de enero es 7,000. Entonces, si es 7,000 y estamos cerrando este noviembre en 75,600, pues así nada más 7 son 82,000 y pico. De 70,000 que cerró el año anterior, es decir, 12,000 millones de dólares más. Es inaudito, es realmente una cifra histórica, porque no hace más de 10 años, en la cifra anual andábamos en 15,000 millones de dólares superávit. En anual, 15,000 millones de dólares. Y hoy en la mensual ya andamos en 7,000. O en este año vamos a crecer pues casi 12,000 millones de dólares. Nada más de crecimiento. Una cifra de más de 80,000 millones de dólares de superávit está pues muy por encima. Vamos a ver. La balanza nacional, el saldo, ponle el puntero por favor, es de menos 15,541 millones de dólares. ¿Qué es eso? Que en el saldo de la balanza comercial del país traemos un déficit de más de 15,000 millones de dólares. En la de manufacturas traemos menos 500 millones de dólares. Es una balanza bastante equilibrada. Si comparamos esta cifra con los 75,600 millones de dólares positivos automotrices, yo nada más lo pongo así. Si no hubiera sector automotriz en esas manufacturas, traeríamos menos 76,000 millones de dólares de balanza manufacturera. Es decir, nosotros estamos financiando al resto del déficit del país en manufacturas. Todos los déficits de manufacturas están siendo saldados con el superávit automotriz. Por eso nosotros decimos que una parte importante, y si no la más importante, la más importante de equilibrio que permite tener un tipo de cambio estable, es el sector automotriz. Porque la balanza comercial presiona al sector, al tipo de cambio. Tenemos balanzas
deficitarias fuertísimas, pues le pegan con un exceso de demanda al tipo de cambio. Porque las importaciones se pagan con dólares, las exportaciones reciben dólares. En el caso nuestro es un superávit, es decir, recibimos 80,000 millones de dólares seguramente en el 2018, vamos a ver la cifra, alrededor de 82,000, por encima de lo que se importó. Porque acuérdense que esta cifra de 82,000 millones de dólares resulta de la exportación menos la importación. Es el saldo neto. En fin, no me estaciono más en esto, pero como estamos a un mes de que cierre, vamos a darle seguimiento puntual para que el próximo mes podamos hablar del cierre. Dos temas que van a salir, por supuesto, en preguntas de ustedes y entonces medio que las voy a pagar con lo que ya les voy a decir, porque ya voy a decir, ya contesté. El tema de Michoacán, como saben, tenemos nosotros un bloqueo que lastimosamente, y a pesar de los esfuerzos que nosotros le hemos pedido al gobierno federal y estatal, en reuniones que su servidor ha tenido también con el propio secretario de Educación y el gobernador Silvano Aureoles, a pesar de esos esfuerzos, de esas mesas de negociación que a decir de la CENTE han sido exitosas, siguen los bloqueos. Son intermitentes en algunos lados, pero en particular el de Calzón en Uruapan no se ha movido. Aquí no es un tema de sí, pero Lázaro Cárdenas ya se liberó. Es decir, si a mí me dicen Yurécuaro se liberó, si se liberó Lázaro Cárdenas, mientras no se libere todo, el tren no puede pasar. Y es un tren que va de Lázaro Cárdenas a la zona industrial de Toluca, por ejemplo. Entonces, es muy desafortunado que las marcas pues tengan que utilizar vías terrestres que son mucho más caras para poder mover su producto, vehículos y partes y componentes. Estos bloqueos pues ya se han prolongado por más de 4 semanas y volvemos a hacer un llamado para que todas las vías sean liberadas. Hemos solicitado a la Cámara de Diputados que hagan ellos pues unos amables llamados a que esto se solucione a la brevedad. No se puede confundir el reprimir con el aplicar el Estado de Derecho. La aplicación del Estado de Derecho es lo que la industria solicita. Y no se pueden obstruir las vías federales de comunicación y salirse con la suya. Porque obstruir las vías federales de comunicación significa un delito. Por cierto, delitos que tanto Ferromex como Kansas City Southern han ya desde hace más de 4 semanas presentado denuncias que tienen números de averiguación previa y que el propio fiscal general nos ha solicitado esos números de averiguación previa hace casi 2 semanas porque no se le ha dado trámite. Urgimos nosotros a las autoridades para que se liberen esta vía de comunicación que detiene a una buena parte del país, porque ahí no solamente está el sector automotriz,
están otros sectores de la manufactura y de la agricultura, exportación e importación. Los números los tienen ustedes, son más de 10,000 contenedores que están parados ahí y que tienen 4 semanas. No voy a tener mucho más que agregar si me hacen alguna pregunta. Creo que con esto ustedes pues tienen una fotografía de dónde estamos hoy. El único bloqueo que queda, por lo menos a las 10:15 de la mañana de hoy, es el de Calzoncin en Uruapan. Pero como es intermitente, pues probablemente más al rato Lázaro Cárdenas también va a estar bloqueado. Ya es redundante, con que esté bloqueado un tramo, ya no pasa. Entonces, para nosotros es fundamental hacer este llamado urgente a que haya una solución absoluta, que las demandas que tienen los que todavía están bloqueando se hagan por un cauce de diálogo fuera de las vías. Ese es el llamado, fuera de las vías. El tema de Matamoros ha sido un tema muy lamentable, porque ahí se encuentra una parte importante de nuestros proveedores, porque los acuerdos a los que fueron obligados por los líderes sindicales a llegar, nos parece que ponen a las empresas en una situación muy grave, sobre todo hablando del mediano y largo plazo. Yo no voy a dar la nota porque le corresponde a las propias empresas que llegaron a esos acuerdos del 2032. 20% de aumento del salario y 32,000 pesos de bono. Esas empresas han manifestado, y no, insisto, no voy a dar yo la nota, son las propias empresas los que lo han dicho. Algunas de ellas indicando que harán un planteamiento para salirse de Matamoros. Me pregunto yo, ¿cuál es la ganancia laboral de llegar a un acuerdo tan leonino que en el mediano plazo la empresa se sale de Matamoros? Entonces es ganar para perder. Me pagan muy bien, me pagan más, me dieron el bono, yo hice lo que quería hacer, pero mi fuente de trabajo en un año ya cerró. Yo creo que por eso los convenios, los acuerdos, los tratados, son acuerdos que tiene que haber ganar, ganar, que tienen que estar todo el mundo cómodo con lo que existe para que subsistan en el mediano y largo plazo y por muchos años. Hay una empresa que incluso señaló que tenía inversiones listas para llegar a Matamoros, adicionales, y son inversiones que de ninguna manera las va a realizar. Están pensando llevarlas a otras partes de México o del mundo. Y bueno, será el trabajo periodístico de ustedes hablar con esas empresas, porque, insisto, no me corresponde a mí dar esa nota, pero veo con preocupación, porque son nuestros proveedores, pues que se llegue a una desestabilización de tal magnitud en lo que es nuestra proveeduría, y aquí vale la pena señalarles que el 80% de lo que se fabrica ahí es para plantas en Estados Unidos y Canadá. Es decir, son proveedores importantes. El fabricante más grande del mundo de volantes, el más grande, la fábrica más grande del mundo, está en Matamoros. Le surte a todas las marcas. Y, por supuesto, todo eso nos puso en un predicamento que estuvo a nada
de que 7 plantas cerraran. Llevó a 3 cierres de planta, tanto en Estados Unidos como en México. Plantas ensambladoras, por supuesto. Porque nuestros proveedores no podían surtir. Por eso se sentaron a acordar esos contratos tan leoninos, tan dañinos y que por supuesto, desde el punto de vista de las empresas que están ahí, fuera del contrato que tienen con esos trabajadores, a decir de ellos. En fin, una situación muy delicada, una situación grave, una situación que señalamos a la Secretaría del Trabajo, a la propia secretaria Luisa María Alcalde. Agradezco que de esa reunión resultó pues que el subsecretario Alfredo Domínguez Marrufo estuviera en Matamoros durante un proceso difícil, complejo. Agradezco a el subsecretario Zoe Robledo de Gobernación también. Agradezco al subsecretario Ernesto Acevedo de la Secretaría de Economía. Agradezco a Carlos García, secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, propio gobernador. En fin, hubo mucha gente. ¿Qué decir de Rolando García, de Index Tamaulipas, Luis Aguirre, de Index Nacional, con quienes trabajamos de la mano en este tema? De hecho, la sede de Index Tamaulipas era la sede donde se llevaron a cabo las negociaciones. Ha sido un problema muy complejo. Mi único punto es que ahí no termina, que hay videos que circulan en donde la persona que vino de Ciudad Juárez para coordinar esta disidencia de los trabajadores, pues en videos insiste en que esto seguramente lo llevará a otras ciudades de otras fronteras. No lo sé, no le voy yo a agregar nada porque no es un tema que corresponda a la mía, pero al final del día es un tema delicado. Es un tema delicado y periodísticamente seguramente para ustedes darles el seguimiento. Finalmente, la otra pregunta que puede venir es del Telecán, TEMEC, y tiene que ver con los procesos de aprobación. Como saben, el gobierno de Estados Unidos apenas volvió a abrir. Este cierre del gobierno de Estados Unidos retrasa todos los tiempos. Son tiempos que están marcados en ley en Estados Unidos y Canadá y México pues tendrán que evaluar su aprobación en el Parlamento canadiense y en el Senado de la República. Sé que el diálogo entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República ha iniciado. Nosotros participaremos en la medida que seamos llamados, pero pues no tengo nada que aportar porque no hay todavía nada de señales en ninguno de los 3 países, pero por supuesto no en Estados Unidos, en donde hay un debate más amplio con temas que no tienen que ver con este tratado entre los demócratas y el presidente Donald Trump, como es el financiamiento para el muro, este tema que Trump ha traído a la mesa y que tuvo cerrado al gobierno, por cierto, en el discurso que dio hace una semana de su informe de actividades del segundo año, Donald Trump solicita al Congreso de los Estados Unidos aprobar a este acuerdo, aprobar el TEMEC. No hay ninguna información adicional. Y bueno, por supuesto estamos atentos al asunto de la 232. No ha ocurrido nada. Nosotros estamos pendientes, observando y por supuesto indicando que la 232 debe desaparecer en el caso de acero y aluminio para México. México
tiene un déficit con Estados Unidos. No es posible que lo pongan como el causante de los problemas que pudiera o no tener en acero, en aluminio Estados Unidos. Creo que con eso cubro más o menos los temas que podrían estar en el tintero por ustedes, pero quedo atento, Pamela, para que conduzcas esta sesión de preguntas y respuestas. Hola, doctor. Espérame un ratito porque Daniel me va a decir algo y no te voy a escuchar. Ivette Rodríguez de Automotive News. Nada más para hacer algunas precisiones de lo que comentó del tema del ferrocarril. Saber cuántas plantas. Sí, es importante, por eso, nada más aclaro. Me está aclarando Daniel y acertadamente algo que desafortunadamente me comentó afuera y no es así, ya lo está corrigiendo. El cambio metodológico fue en ventas, si lo recuerdan ustedes. Sí. Y yo equivocadamente, porque Daniel andaba con prisa y me dijo afuera que era en producción, pues yo les dije que tomaran cuidado el 9.9. No, el 9.9 es un número sólido. Olviden lo que les dije. Todo el rollo totote que me eché. No consta en acta. No consta en actas ni nada, ¿verdad? Bueno, en las cámaras. El 9.9 es un número récord histórico otra vez para producción y es un número que es sólido y no está relacionado con el tema metodológico de GM que afecta ventas y no producción. ¿Ok?